Ya, buena noticia con los huevos, pero vamos a hablar ahora de, podríamos decir, la cruda realidad de nuestra economía. Estamos en un momento con un crecimiento plano, con una economía que está complicada y lo hemos visto durante las últimas jornadas, sobre todo un indicador que es súper sensible, que es el empleo. Estamos aquí en el estudio con Juan Bravo, especialista en temas laborales de la Universidad Diego Portales. Juan, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Hola Andrés, muy bien, muchas gracias por la invitación. Te invito a que veamos en la gráfica, vamos a ir durante la conversación desmenuzando las cifras entregadas por el INE para entender qué está sucediendo en nuestra economía en materia laboral. Vamos con la primera gráfica, vamos aquí a ir desmenuzando los números. 8,9% para el trimestre agosto-octubre, Juan. Si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, 8% teníamos el año pasado, se nota al tiro casi un punto de alza, y llevamos 12 alzas consecutivas, 12 meses consecutivos de alza, Juan. ¿Qué te dicen de partida estos números? Sobre todo comparando un año con otro, porque en el empleo hay que comparar trimestre con el mismo trimestre del año pasado y un tema de estacionalidad. Exactamente. Esta es la comparación ideal, ¿cierto? Comparar respecto al mismo periodo del año anterior para evitar que el análisis quede ensuciado por cualquier efecto estacional. Y efectivamente tenemos 12 meses consecutivas de alza, que esto tiene que ver justamente con el periodo de debilitamiento de la actividad económica. Recordemos que tuvimos 3 trimestres consecutivos de caída de la actividad económica entre el cuarto trimestre de 2022 y el segundo trimestre de 2023, y el tercero, con suerte, logramos crecer al 0,6%. Entonces, justamente... O sea, este 8,9 comparado con el 8, ¿es el reflejo de lo que tú estás diciendo, que la economía se frenó? Exactamente. O sea, aquí viene un debilitamiento de la actividad económica que lo que hace es que reduce fuertemente el dinamismo de la generación de empleo, en especial de la creación de empleo asalariado formal en el sector privado. Eso es lo que lleva hacia abajo, ¿cierto?, los ritmos de creación de empleo, y que lamentablemente ya no son lo suficientemente dinámicos entonces para absorber a todas las personas que se incorporan al mercado laboral, y por eso sube la tasa de desempleo. Y un crecimiento del empleo, o los empleos que se generan más que crecimiento, se concentran mucho en el sector público. Ajá. Y hay que entender el sector público para explicar. No es el gobierno de turno, es municipios, Fuerzas Armadas, es el Estado en general. Exactamente, tenemos, en el último año se crean 184.000 empleos, y el 46% de esos nuevos empleos proviene de empleo asalariado en el sector público, que, como tú bien dices, eso no es solo personal civil del gobierno central, que es lo que mide este informe de DIPRES, ¿cierto?, que sale todos los trimestres, sino que esto es mucho más amplio, porque hay que considerar municipalidades, empresas públicas, servicio municipalizado, el sector público financiero, en fin. Entonces, cuando uno considera todo eso, ¿cierto?, este empleo asalariado en el sector público está aportando el 46% de toda la creación de empleo, y esto es un elemento que también denota esa debilidad, porque este rol tan protagónico del empleo asalariado público en la generación de empleo nos revela justamente que la creación de empleo asalariado formal en el sector privado está muy debilitada. En periodos de crecimiento alto siempre lidera el empleo asalariado formal en el sector privado, y hoy día menos de la mitad de los empleos que se crean son empleos asalariados formales en el sector privado. Sí, Juan, te invito a ver la siguiente gráfica. Hemos preparado varias láminas para entender lo que está sucediendo. Lo decíamos en la presentación del programa, 882.000 desocupados. Si lo comparamos con el mismo trimestre del año pasado, o sea, con 12 meses, 15% de crecimiento. Y vamos con esto, que este es el dato para que tú nos expliques bien. La fuerza de trabajo crece 3,1%, muy superior a la ocupación, que en 2,1%. ¿Qué significa esto? Esto al final refleja que crezca la desocupación, al final que tengamos más desempleados. ¿Por qué? Sobre todo en estos dos números que lo explican. Ajá, exactamente. Eso es un poco lo que comentábamos antes, ¿cierto? Se crean empleos, sí. Crece 2,1% respecto al año anterior. Más de ocupados, esos son los 183.000 que tú dices, más que el año pasado de ocupados. Exactamente. Tenemos más ocupados que el mismo periodo del año pasado, crecen al 2,1%, pero las personas que desean estar en el mercado laboral ofreciendo sus servicios de trabajo crecen al 3,1%. O sea, se sigue incorporando personas a querer trabajar, ¿cierto?, que buscan empleo, pero no todas lo encuentran. Eso es lo que nos refleja esta brecha, ¿cierto? Crecen al 3,1%. Pero son personas, por ejemplo, perdón Juan, que se suman por primera vez, inactivas, inactivos, que estuvieron fuera del mercado laboral durante pandemia y se suman. ¿Quiénes son estos que se suman al final, que son menos que los ocupados al final? ¿Por qué hay ese delta? Ajá. Claro, lo que ocurre aquí es que efectivamente la pandemia hizo que mucha gente se saliera del mercado laboral, ¿cierto?
Y entonces esta fuerza de trabajo que crece al 3,1% tiene que ver con esa reincorporación, personas que se están reincorporando, pero también hay personas que salen por primera vez a buscar, viene de ambos lados. Y eso entonces, hoy día los ritmos de creación de empleo no son lo suficientemente altos para absorber a todas esas personas. Si uno hiciera el cálculo para que la tasa de desempleo se mantuviera estable, igual que el mismo periodo del año anterior, deberíamos haber creado 275.000 empleos y solo creamos 184.000. Entonces nos faltaron por lo menos 91.000 empleos más, ¿cierto?, para poder mantener la tasa de desempleo estable. Entonces, esa es la brecha de empleo que nos falta. Sigamos revisando gráficas para entender los números entregados por el INE y profundizar lo decíamos al principio, un indicador que es súper sensible, el desempleo. 183.000, lo hemos comentado varias veces, empleo de los 12 meses, pero aquí hay otro dato que es súper importante. 93% mujeres, 7% hombres. Y vamos con la última estación. Y esto es la ocupación. Primero preocupémonos de este número. ¿Cómo entender, Juan, de esta cantidad de empleos generados durante los últimos 12 meses? Casi la totalidad son mujeres. ¿Por qué? Sí, esto tiene que ver con las ramas de actividad que hoy día están impulsando la generación de empleo versus en donde se está destruyendo. Hoy día la rama que más destruye empleo es la construcción, que es una rama eminentemente masculina. Se destruyeron 76.000 empleos en la construcción en el último año. O sea, ahí tenemos una situación realmente grave en materia laboral. Y por otro lado, las dos ramas que más crean empleo hoy día son la salud y la administración pública, que se relaciona con esta alza del empleo asalariado en el sector público, ¿cierto? Y esas ramas son ramas altamente feminizadas. Entonces, esa diferencia, ¿cierto?, en que las ramas más golpeadas son ramas más masculinizadas y las ramas más dinámicas son ramas más feminizadas, contribuye, ¿cierto?, a explicar esta diferencia, donde la mayoría de los empleos generados en el último año son para mujeres. Y este dato también, el último en la gráfica, si podemos mostrarlo, tiene relación con la ocupación. ¿Cuántas personas hoy día en edad de trabajar, que estadísticamente se suma desde 15 años para arriba, si no me equivoco? Claro, mucha gente dice, pero ¿cómo alguien de 15 años trabajando? No, la estadística así lo muestra, 15 años para arriba. A ver, 64,5% de los hombres de 15 años para arriba en edad de trabajar, trabaja efectivamente, y en el caso de las mujeres, 47%. A ver, ¿cómo lo comparamos esto previo a la pandemia, Juan? Porque el promedio es 55,6, pero hay un delta, una diferencia de 17% entre hombres y mujeres. Sí. Previo a la pandemia, ¿se sigue viendo que la ocupación sigue castigando a las mujeres o ya no es tan así? Sí, a ver, en ambos grupos tenemos rezago respecto al periodo prepandemia. Ninguno de los dos grupos ha logrado aún recuperar su tasa de ocupación, pero le falta menos a las mujeres para volver al nivel prepandemia que a los hombres. ¿Por qué? Y eso tiene que ver fundamentalmente con el periodo de debilitamiento de la actividad económica reciente, porque como señalábamos antes, las ramas más golpeadas han sido ramas más bien masculinizadas. Entonces, si bien al principio efectivamente la mujer sufrió un impacto mayor en términos relativos, esa situación se revirtió ahora con este periodo de contracción de la actividad económica. Y justamente, de hecho, uno lo ve en distintos indicadores, que si bien las brechas de género, por supuesto que siguen existiendo, se han ido acortando. Por ejemplo, en materia de desempleo, ¿cierto? El desempleo aumentó en el último año 5 décimas en el caso de las mujeres, pero los hombres aumentó en 1,1 puntos porcentuales. Entonces, claro, sigue estando desmejorada la situación de la mujer respecto al hombre, pero se han ido acortando las brechas, ahora no por una buena razón, ¿cierto?, sino que porque a los hombres les está yendo particularmente mal. A uno le gustaría que las brechas se acortaran porque a todo claro, se está generando empleo, ¿cierto?, pero las mujeres van recuperando esas brechas, pero no es así, es que las mujeres se han visto menos golpeadas por este periodo recesivo que los hombres. Sí, Juan, antes de ir a la pausa tenemos que ir al corte. De estos 183.000 empleos en 12 meses, la calidad del empleo. Antes de ir a la pausa, la calidad del empleo, cuenta propia, respecto, por ejemplo, a asalariados. ¿Cómo es esa calidad de empleo? En materia de informalidad laboral, afortunadamente el empleo está liderado por empleo formal en el último año, pero tenemos un fenómeno de subempleo que es bastante importante y que se ha mostrado en los últimos 4 meses. En el último dato vemos que... ¿Qué es subempleo? Subempleo, hay dos formas de subempleo. Personas que trabajan jornada parcial, pero en forma involuntaria, porque a esas personas les gustaría trabajar más horas, contrato, pero no han encontrado un trabajo donde lo puedan hacer. O
personas que tienen educación superior completa, pero ejercen empleos de mediana o baja calificación. Ambas son modalidades de subempleo y las personas que tienen alguna modalidad de subempleo han aumentado en 75.000 en el último año. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque el subempleo en definitiva es un formato de desempleo parcial, donde la persona no está pudiendo aportar toda su capacidad productiva y esto vemos que ha ido aumentando en los últimos 4 meses. Juan, vamos a ir a la pausa, al regreso te voy a preguntar por informalidad y este concepto que se ha acuñado, quiero pedir tu opinión, de emergencia laboral no declarada, que también ha citado otro economista como David Bravo. Vamos a la pausa, pero antes les contamos a ustedes que incorporar nuevas tecnologías permite a las organizaciones de todos los tamaños innovar, transformarse y crecer. Con Entel Digital contarás con un equipo de expertos con quienes podrás implementar soluciones tecnológicas seguras y flexibles, basadas en datos, integrando servicios gestionados TI. Juntos, tu empresa evoluciona. Entel, nos vamos a la pausa. Mirada Económica.